tejedoras, sean todos bienvenidos una vez más a este que es su canal. Si es tu primera vez aquí, pues bienvenido, espero que te guste mi contenido. Y si te gusta, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. En el tutorial de hoy les voy a enseñar a hacer estos girasoles que están muy bonitos y son muy fáciles de tejer. Para los materiales voy a utilizar esta lana que es número 4, 100% acrílica en 3 colores, marrón, verde y este amarillo. Lo voy a tejer con un ganchillo de 3.5 milímetros. Voy a utilizar este palito, de esos que venden con punta, yo los consigo en el supermercado. Van a necesitar un poco de relleno, tijeras, una aguja lanera, un marcador y silicón caliente o cualquier pegamento que ustedes tengan. Muchas personas me han preguntado que si es mejor utilizar lana o que si es mejor utilizar hilo de algodón. Miren, yo en verdad no digo que uno es mejor que otro, porque a veces utilizamos una lana que se ve bonita. Algunas se ven con mucha pelusa y la terminación no queda bonita, pero eso no quiere decir que hayan otras lanas como esta que se ven muy bonita, que el diseño quede bonito, así que ya eso es a elección de ustedes. Así que esos son todos los materiales. Iniciamos con el tutorial. Iniciaremos haciendo un anillo mágico y hacemos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a cerrarlo. Iniciaremos la segunda vuelta. En esta vuelta vamos a hacer aumento, un aumento en cada punto. En el primer punto voy a hacer primero un punto bajo y voy a poner un marcador. Ahí mismo otro punto bajo. Y voy a seguir haciendo un aumento en cada punto, terminando esta vuelta con 12 puntos en total. Ahora para la tercera vuelta vamos a seguir haciendo aumentos, pero en ese primer punto vamos a hacer un punto bajo solo. En el siguiente hacemos 2 puntos bajos y vamos a seguir repitiendo eso por toda la vuelta, un punto bajo solo seguido de un aumento. Repetimos eso por toda la vuelta y al finalizarla debemos terminarla con 18 puntos en total. Terminé de hacer la tercera vuelta. Ahora para la cuarta vuelta vamos a hacer un punto bajo en el primer punto y un punto bajo en el siguiente. Ahora en el siguiente voy a hacer un aumento, 2 puntos bajos en el mismo punto. En los próximos 2 puntos voy a hacer un punto bajo solo en cada uno, seguido de un aumento. Y eso es lo que voy a seguir repitiendo por toda la vuelta. Punto bajo solo, un aumento. Repetimos eso por toda la vuelta y al finalizarla debemos terminarla con 24 puntos en total. Termino de hacerla y regreso para mostrarles lo que sigue en la próxima. Terminé de hacer esa vuelta que es la número 4. Ahora para la vuelta número 5 voy a hacer un punto bajo en los primeros 3 puntos. Ahora en el siguiente, que es donde está el aumento en la vuelta de la vuelta anterior, voy a hacer un aumento.
Y así voy a seguir repitiendo un punto bajo en los próximos 3 puntos y en el siguiente un aumento. Y eso es lo que vamos a seguir repitiendo por toda la vuelta. Ahora para la vuelta número 6 vamos a hacer un punto bajo en los primeros 4 puntos. Y en el siguiente un aumento. Y vamos a repetir eso por toda esta vuelta, que es la número 6. Un punto bajo en los próximos 4 puntos, seguido de un aumento. Terminando esta vuelta con 36 puntos bajos. Termino de hacer esta vuelta y les muestro la número 7. Ahora para la próxima vuelta, que sería la vuelta número 7, vamos a hacer un punto bajo en cada punto. La vuelta anterior la terminamos con 36 puntos, entonces en esta próxima vuelta vamos a hacer 36 puntos en total. Si ustedes quieren hacer esta parte más grande, pues entonces tendrían que hacer más vueltas de aumentos. Yo les aconsejo que si van a hacer pues la misma que yo así con el tamaño de estos pétalos, entonces no la hagan más grande porque los pétalos se van a ver muy pequeños. Ahora si van a hacer los pétalos más grandes, pues entonces ahí sí pueden hacer esta parte más grande, pero para este tamaño, este diseño que vamos a hacer, esta es la medida que le queda bien. Ahora voy a hacer esta vuelta de un punto bajo en cada punto y regreso para mostrarles lo que sigue. Terminé de hacer esa vuelta y ya aquí lo que vamos a hacer es cortar el hilo, no lo tienen que dejar largo. Y vamos a dejarlo así. Ahora vamos a hacer otra exactamente, voy a cortar un poquito el hilo de adentro. Vamos a hacer otra exactamente igual, yo le he hecho en color verde. Así. Y vamos a unir los dos últimos puntos. Miren, el hilo que está en el centro va a ir para adentro en ambas partes. Así que me voy a juntar. Y este punto del color marrón lo voy a unir con este punto del color verde. Así. Voy a poner la parte marrón para adelante y la verde atrás. Estos hilos lo van a entrar así. Y vamos a buscar el color amarillo. Y vamos a unir estas dos partes haciendo 2 cadenas. Así. Y este color amarillo pues también lo van a poner hacia adentro. Entonces, en este mismo punto donde acabamos de unir, vamos a hacer un punto alto. Ahora, en ese mismo punto vamos a hacer un punto alto doble. Enlazamos 2 veces y en ese mismo punto sacamos por los primeros 2, los siguientes 2, me quedan 2 y cierro así. Ahora hacemos 3 cadenas y en estas 2 hebras que se ven aquí vamos a hacer un punto deslizado. Ahora hacemos un punto alto doble en el siguiente punto. No se confundan,
Miren, ahí fue donde hicimos el punto, entonces este es el siguiente. Y recuerden que van a tomar también el punto siguiente en el color verde. Entonces, hacemos un punto alto doble. Así. Ahí mismo, en ese mismo punto, vamos a hacer un punto alto. Dos cadenas y un punto deslizado en el siguiente punto. Así. Y ahí tenemos el primer pétalo. Todos los pétalos se hacen de la misma forma. Vamos a repetirlo otra vez. Subimos dos cadenas. En ese mismo punto hacemos un punto alto. En ese mismo punto, un punto alto doble enlazando dos veces. Cerramos los primeros dos, los siguientes dos y esos últimos dos. O sea que sacamos 3 veces. Hacemos 3 cadenas. Y en estas dos hebras vamos a hacer un punto deslizado para formar un punto pick-up. Así. Ahora, en el siguiente punto volvemos a hacer un punto alto doble. En ese mismo punto, un punto alto. Dos cadenas. Y en el siguiente punto, un punto deslizado. Y ahí tenemos el segundo pétalo. Y eso es lo que vamos a seguir repitiendo por todos los puntos, siempre tomando el punto de la parte marrón y el punto de la parte verde junto. Al final tenemos que tener 18 pétalos. Pero como vamos a rellenar esta parte, entonces vamos a hacer 15 pétalos y ahí les voy a mostrar lo que vamos a seguir haciendo. Voy a hacer los 15 pétalos y regreso para mostrarles lo que sigue. Así es como nos va quedando. Hasta aquí tengo 15 pétalos. Miren qué lindo. Ese punto pick up que le hacemos a cada pétalo es lo que hace que se vean los pétalos muy bonitos. Entonces ahora en esta parte vamos a poner el relleno. Bueno, pónganle el suficiente relleno hasta que esa parte pues se vea así, un poquito levantadita, que esté durita. Entonces ahora voy a seguir haciendo los 3 pétalos que faltan. En total son 18 pétalos. Entren el relleno bien para que cuando estén haciendo estos pétalos que faltan pues no vayan a quedarse entre las puntadas que vamos a hacer. Entonces voy a terminar de hacer los 3 pétalos y regreso para mostrarles lo que sigue. Estoy terminando el último pétalo, ya hice las 2 cadenas y voy a hacer un punto deslizado en el primer punto donde nace el primer pétalo. Ahí hago un punto deslizado y voy a cortar este hilo, que no tienen que dejarlo muy largo porque ese hilo vamos a esconderlo. Entonces, así es como nos debe de quedar. Miren qué bonito. Bonito y fácil de hacer. Ahora vamos a dejarlo a un lado y vamos a hacer esta hoja. Yo le puse de a 2 a la que hice, pues pienso que se ve más bonito que con una. Yo ya tengo una hecha, vamos a hacer otra para que vean cómo se hace.
Vamos a hacer un nudo corredizo y hacemos 10 cadenas. Ahora no vamos a tejer en estas hebras, vamos a girarlo y en esa hebrita que se ve ahí detrás vamos a hacer un punto deslizado en cada una. Estoy haciendo el último, así. Ahora voy a hacer una cadena y voy a girar el tejido así. Ahora vamos a trabajar tomando las dos hebras, vamos a tomar el punto completo. Vamos a iniciar haciendo un medio punto alto. En el siguiente vamos a hacer un punto alto. En los próximos 4 puntos vamos a hacer un punto alto doble, que fue el mismo punto que hicimos en los pétalos. Enlazamos 2 veces y empezamos a sacar por los primeros 2, siguientes 2 y los siguientes 2. Hago eso 3 veces más. Ahí tengo los 4. Ahora en el siguiente vamos a hacer un punto alto. Así. En el siguiente un medio punto alto. Y en este último vamos a hacer un medio punto alto. Ahí mismo, en este punto hacemos un punto alto. Hacemos 2 cadenas. En esas 2 hebras hacemos un punto deslizado. Y en ese mismo punto hacemos un medio punto alto. Así. Ahora, en ese próximo punto vamos a trabajar de este lado. Vamos a hacer un medio punto alto. En el próximo, un punto alto. En los próximos 4 hacemos un punto alto doble. En el próximo, un punto alto. Y en ese último, un medio punto alto. Así. Ahora, en este punto, miren, en este que se ve ahí, en esa hebra, vamos a hacer un punto deslizado. Así. Ahora hacemos 3 cadenas. En la segunda cadena vamos a hacer un punto bajo. En la siguiente cadena otro punto bajo. Y en este punto que se ve ahí, hacemos un punto deslizado. Así.
cortamos el hilo, no lo dejamos muy largo, lo dejamos un poquito para esconderlo en el mismo tejido. Así. Ahora escondemos estas dos hebras. Y así es como nos queda. Ven que queda un poquito firme, no hay que ponerle alambre ni nada. Esta es la parte que vamos a poner para atrás. Este es el que vamos a usar para el frente, que tiene, se le ve esa hebrita así en el centro. Ahora vamos a tomar la flor, buscamos el palito. Si ustedes no van a usar un palito de estos finos y van a utilizar un tubito de silicón o un palito más o menos de madera de este mismo grosor, entonces para cubrirlo no lo van a cubrir dándole vuelta con el hilo, sino que lo pueden cubrir haciendo un anillo mágico y comenzando con 5 o 6 puntos, depende del grosor de lo que vayan a utilizar, y van tejiendo en espiral un punto bajo en cada punto hasta cubrirlo completo. Si comenzaron con 5 puntos aquí abajo en el anillo mágico, entonces arriba le hacen 5 disminuciones para cerrarlo. Si comenzaron con 6, entonces arriba 6 disminuciones. La misma cantidad de puntos que hicieron al comenzar en el anillo mágico es lo que van a hacer de disminuciones al terminar. Yo voy a utilizar un palito de esto que considero que es más fácil y se ve muy bonito, y es lo que le pusimos a los tulipanes y a la lavanda. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a buscar el primer pétalo y el último pétalo, y en esa división van a tener un espacio así, se les va a anotar aquí. Ahí van a introducir el palito y van a hacer como un camino hasta que choque aquí, un camino en el relleno. Ahí el mío ya chocó, así. Entonces voy a poner la uña o el dedo, la yema del dedo, aquí donde se ve que ya de ahí en adelante pues está adentro. Lo voy a sacar y voy a poner un poquito de silicón o el pegamento que ustedes estén utilizando, y voy a traer la lana y voy a comenzar a girar para cubrir ese palito, así. Voy a cortar este hilo y voy a seguir girando hasta cubrirlo completo. Cuando llego al final, voy a acercar un poquito. Cuando llego al final, que es donde está la punta, pues voy a poner un poco de silicón. Voy a terminar de cubrirlo. Así, dejo que se seque un poco. Y pues ya ahí yo le corto la punta así. Le pongo un poquito de silicón. Así. Ahora, en esta parte, como ya hicimos un espacio aquí,
yo lo que hago es que le voy a poner un poquito de silicón ahí arriba, no mucho, un poquito así, y lo voy a introducir en ese espacio que hice, así. Y así es como nos va quedando. Ahora, para ponerle las hojas, pues como vieron al principio, pueden optar por esta opción, ponerle una arriba y la otra un poco más abajo, o ponerla las dos al mismo nivel, como ustedes gusten. Para ponerla, yo le pongo un poquito de silicón en las 3 cadenas que hicimos así afuera. Dejo que se seque. Ya misma le pueden ayudar un poquito porque la forma que hicimos es para que se ponga así como para el frente. Dejo que se seque. Y la otra, pues exactamente lo mismo, pero del otro lado. Así que voy a poner las dos juntas. Así. Dejo que se seque. Miren, si no le agarra bien, si no se pega bien con el poquito que le pusieron y le queda así, entonces le ponen un poquito de silicón ahí y le hacen así para arriba hasta que se pegue. Lo agarran ahí hasta que se seque. Pues ya se secó, así que así es como nos ha quedado. Espero que les haya gustado este video, que les sea útil. Si todavía no se han suscrito a mi canal, pues los invito a que se suscriban, a que activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Si los hacen, si necesitan cualquier ayuda, pues pueden dejármelo en los comentarios, darle manitas arriba para que este canal siga creciendo. Si quieren hablar conmigo, pues pueden hacerlo a través de mi correo electrónico o a través de Instagram. Así que eso es todo por este video. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.